de febrero. Oiga, también está con nosotros, la saludamos, se ha conectado mediante el estudio, el estudio telemático, ¿no es cierto? Nuestra consejera regional también de la provincia de Yanquihue, militante del Partido Republicano, Yasna Vázquez. ¿Cómo está, Yasna? Bienvenida. Hola, buenos días, Eduardo. Hola, querida Marión, mi colega. ¿Cómo estás? No te he visto hace unos días. Por aquí bien, bien aquí escuchándolos. Qué bueno. Tempranito, aquí estoy en labores de mamá hoy día con uno de mis hijos, así que por eso no puedo estar ahí en la Bien, pues, radio, bien. pero bien, se puede. Hay otras formas de Sí, pues. conectarse y de poder estar presente en la radio. Hoy día estamos ya con la tecnología que nos permite eso y felicitamos también que puedas todavía ordenar y organizar en pleno verano también esto de ser un poquito también mamá, por cierto, ahí hacer cariños y estar participando con nosotros también en un panel que analice, ¿no es cierto?, la situación regional y por cierto nacional también. Yo quiero invitarlas para que hablemos en este primer bloque un poquito de lo que pasó con los incendios, lo que estamos viviendo en las últimas semanas, en la última semana más bien, ¿no es cierto? Acotado, aunque ya se venían dando situaciones de incendio, pero bueno, la crisis se abrió profundamente con lo sucedido en Biobío y Ñuble, particularmente en Biobío, en la zona costera, Penco, Lirquén, comuna de Penco, ¿no es cierto? Y también algunas comunas ahí del secano costero, Quillón, Florida, toda esa zona muy, muy afectada. Y la idea es comentar un poco cómo ustedes, desde una mirada de cargo público, regional, consejeras regionales, también hacemos los comparativos, los parangones respecto de esto, pero evidentemente uno no termina de lamentar, ¿no es cierto?, que no tengamos todavía afiatado un modelo de previsión de emergencias más fortalecido. Nos complica también el cómo las decisiones se van tomando y seguimos año a año viendo cómo los modelos de monocultivo forestal, eucaliptus, pino, que son importantes sin duda para las economías regionales, pero tenemos que tener un punto de equilibrio respecto de esto, la pérdida de vidas humanas, más de 20 vidas, estamos hablando, entiendo, la última recuento hablaba de, entiendo como 700 viviendas perdidas completamente, con sus respectivas familias. Quiero invitar a que reflexionemos un poco sobre este tema. Primero, ¿cómo ven el rol de los actores públicos hoy día en lo que está pasando en regiones vecinas? Pero también luego venirnos a conversar y cotejar cómo esto está también ocurriendo acá en nuestra región. Tenemos el antecedente, en nuestra región solo 5 de 30 comunas tienen planes de emergencia actualizados. 5 de 30, eso es un sexto, muy poco para lo que necesitamos. Así que vamos a partir. Marión Fernández, un poco tu impresión con un tema que lamentablemente se repite verano a verano. Hemos tenido prácticamente todos los años situaciones, ahora esta en particular de nuevo volvió a estremecernos, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, primero saludar a mi colega Yasna y cariños a su hijo y a su hija que he tenido la oportunidad igual de compartir de repente con ellos en el trabajo. Em, bueno, yo también estos días, aunque mi hijo ya es grande, yo he estado en mi casa un poco más de tiempo en la mañana, así que he podido estar informándome a través de la radio, de TV y por supuesto que uno se conmueve ante la situación que hoy día se está viviendo en el Ñuble, Biobío, y uno no puede dejar de empatizar insisto, de conmoverse ante la situación tan dramática que hoy día le está sucediendo a nuestros vecinos en realidad. Pero desde esa vereda yo creo que lo primero hoy día es fortalecer y trabajar propiamente en la emergencia. Y la emergencia hoy día es apagar el incendio, reducir los focos y llegar con ayuda concreta a las familias que hoy día lo han perdido todo. Y yo creo que ese hoy día es el foco principal. Creo que saliendo de esa emergencia nos quedan muchas reflexiones que hay que hacer, porque como bien lo dices tú, ya aparece una continuidad de esto de los veranos, que suceden emergencias terribles, lo de Valparaíso, no podemos no olvidarlo. En ese sentido yo creo que tenemos que trabajar todo el año para poder fortalecer estos planes de emergencia que como bien también lo decías tú, los planes de emergencia Mm, ante desastre no están mm, actualizados en la región de los lagos mm, y no podemos esperar a que suceda alguna de ellas para poder actualizarlo. Y en ese sentido, cuando hablamos de descentralización, yo creo que mm, es primordial tener la conciencia de poder actualizar estos planes porque esto le entregan herramientas mm, concretas
a las municipalidades para poder actuar de manera inmediata. Entonces yo creo que obviamente uno espera que aquí todo el aparato público funcionen desde el gobierno central, los gobiernos regionales, y obviamente eso es lo que uno requiere también, pero como primera acción tienen que ser los municipios de tener todas las atribuciones y las facultades que estos planes también les autoricen para poder actuar de forma inmediata. Y eso es lo que yo creo que tenemos que trabajar fuertemente. No tenemos que esperar que por lo menos en la región de los lagos llegue una emergencia de tal magnitud, pero por supuesto que esto es algo que nos afecta al país completo. Yo creo también mucho en lo que tú también señalabas, este tema de las forestales. Yo creo que la ley de incendios tiene que salir ya, no podemos seguirla tramitando. Acá hay un trabajo que tiene que ser sumamente colectivo desde los grupos empresariales, desde el Estado, desde también la ciudadanía, en poder avanzar en esto. Y eso en términos más generales, yo creo que aquí en la conversación igual vamos a poder Eso es. hilando un poco más fino, pero hoy día a mí lo que me conmueve, lo que me mueve y lo que yo creo que debemos trabajar es hoy día en soluciones concretas para apagar los incendios, reducir los focos y llegar con ayuda concreta a la ciudadanía que hoy día lo están requiriendo. ¿Y usted qué le parece, Yasna, más que un poco lo que ha estado sucediendo y también una reflexión más de mirada de mediano plazo, digamos? La emergencia siempre hay que combatirla con la máxima generosidad, con las máximas dosis de humanidad, de filantropía, ¿no es cierto? Pero también es cierto que hay responsabilidades y llega la emergencia y aparecen justamente estas responsabilidades muy debilitadas, digamos. Hay poca capacidad, a veces hay un tema de recursos, probablemente también en las comunas y en los municipios, por supuesto, pero hay que afianzar, de alguna manera, mancomunar miradas entre, por cierto, autoridades regionales, autoridades comunales y gobierno central. ¿Ha sucedido en este caso? ¿Cómo lo ha visto usted, Yasna O Vázquez? sea, sí, mira, esto que sucede es algo terrible. Hay vidas, hay ya 21 personas fallecidas y puede que encuentren más o que hayan más. Esto es algo que es recurrente ya y que lamentablemente no viene de la naturaleza, sino que de la mano humana, peor aún. Y creo que efectivamente es donde se ven los espacios vacíos, los cuellos de botella y lo mismo que decimos siempre, o sea, la descentralización juega un rol importante. No Mm, solo para los municipios, sino también los gobiernos regionales pueden invertir en ese mismo porcentaje que tienen los gobiernos regionales para emergencias y que es retirado por el gobierno central para este tipo de cosas. 3% que a nosotros, a todos los gobiernos regionales, que está por ley, retiraron en el 2025 no habiendo ninguna emergencia nacional, donde no fue utilizado. Ahora, este 2026 puede ser retirado de forma inmediata, ahora, para ese efecto. Aún no tenemos nosotros ninguna solicitud de una sesión extraordinaria para ver el tema, tampoco hay una apertura todavía del presupuesto de las regiones, pero sin embargo es algo que se podría estar tramitando, cosa que al pasar de los días aún no sucede. Creo que esos vacíos legales o mm, de los gobiernos, del gobierno central, sigue estando presente. Y mm. eso perjudica a quién a las personas. La persona se le quemaron sus casas y quién nosotros, los mismos chilenos que siempre estamos ahí apoyando desde el norte hasta el sur. Creo que esa Mm. solidaridad siempre llega, tanto en las cosas eh, físicas que están haciendo traslado, como también en las mismas cuentas corrientes, Levantemos Chile y todas las otras organizaciones que están haciendo uso de cuentas para poder recopilar recursos, dineros para ir en ayuda de las personas. Creo también de que efectivamente, o sea, el norte tiene muchos factores que influyen en que esto pueda pasar año tras año, las temperaturas, el cambio Mm, climático, el factor humedad. No es como aquí que hay calor, pero también llueve entre medio, entonces, y además, todo lo que es forestal, aquí no tenemos pino o eucalipto así en forma masiva. Entonces, mm, eso también es un factor importante que existe en el norte, eh, pero tenemos que tratar de llegar de manera más directa, más rápida a las personas. O sea, no podemos esperar a que llegue Farcas después a entregar una casa, a que levantemos Chile, las casas que alcanza a levantar. Hay que llegar con la ayuda porque la gente lo perdió todo.
todo, pero absolutamente todo, no hay nada. O sea, yo no me imagino estar ahí porque sería, es como una película de terror. Mm, mm. Oye, fíjate que a esta hora estaba consultando un medio nacional, El Mostrador, una colega periodista que hace una reflexión, un reportaje donde dice, van 21 víctimas fatales confirmados, al menos 7.000 damnificados y más de 27.000 hectáreas consumidas en el sur luego del devastador incendio que asoló las localidades de Lirquén, Punta de Parra. Y lo que ocurre, dice esta periodista, en medio de una desidia generalizada frente al tema. Ya estamos como acostumbrados a que periódicamente el país sea remecido y las cifras son alarmantes. Fíjense ustedes que en la mirada de largo plazo, entre 1985 y el 2010, 85 al 2010, o sea, en un periodo de 25 años, en Chile se quemaban en promedio unas 54.000 hectáreas por temporada. Entre el 2011 y el 2025, de ese promedio de 54.000 hectáreas por temporada, saltamos a 132.000 hectáreas anuales, más del doble. Y si observamos los últimos 12 años, o sea, estamos hablando de 2011-2025, ¿no es cierto? 15 años, los últimos 12 años, el dato incluso es más elocuente. 7 de las 10 peores temporadas de la historia se concentran en este último periodo con una quema superior a los 150.000 hectáreas por año. O sea, se quema anualmente a poco más de 2 veces el tamaño de la comuna de Santiago convertida en cenizas anualmente. Estos datos son elocuentes, Son muy Marión, duros, ¿cierto? Porque sí. habla de que hay una desidia, o sea, Ujú. derechamente aquí. ¿Quién es finalmente, o sea, el titular de este artículo es, ¿quién se hace responsable por los muertos por el fuego en Chile con estas cantidades importantes, o sea, tremendo, ¿ah? Sí, Sobre por todo para supuesto. quienes están en Ujú. cargos de decisión, ¿ah? Sí, yo creo, y me quiero sumar un poco a las palabras de Jan y lo que Ujú. tú también acabas de señalar. Yo creo que esto también tiene que ser mirado y a mí me gustaría mucho que pudiéramos modificar un poco el sistema económico de nuestro país para este tipo de cosas, si es que es muy utópico decir que lo cambiemos completo, Mm. porque yo creo que acá también hay una permanente insistencia en que las grandes empresas sigan avanzando en temas, por ejemplo, en este caso Mm. forestales. Mm. Estábamos conversando hace un rato, construyen, o no, o sea, las plantaciones están muy Muy cercanas cerca. a las El viviendas. manual de CONAF dice 50 metros para las parcelas. 50 metros tienes que estar Y, en- separado de cualquier y uno las plantación. puede ver que están a 10 Sí, metros, claro, 5 claro. metros, 15 metros, entonces se torna inviable Es que además reducir. si tú piensas, digo, si tú piensas que una hectárea, alguien se compra una ¿Mm? parcela de 5.000 ¿Mm? metros, eso es 50 por 100 metros. ¿Dónde pones la casa para estar? Tienes que Aislado poner sí, al centro de así la es, parcela a la mitad. y no tener nada de nada. Sí, Entonces, ¿cuál es el control de eso? claro. ¿Dónde también fallamos en que no podamos controlar que las forestales no sigan haciendo ese daño también a la ciudadanía? O sea, yo insisto, yo creo que aquí tenemos todos responsabilidades, pero en ese sentido, ¿hasta cuándo vamos a permitir que en son del progreso, del El trabajo, el crecimiento. crecimiento económico, que yo también estoy de acuerdo? Mm. Pero esto también tiene un límite y ese límite no puede transgredir la vida y la seguridad de las personas. Y por otra parte, también yo siento que cuando hablamos de este tipo de emergencia, y lo quiero ahí, como muy bien mi colega lo decía, acá el país completo se moviliza. Toda la Mm. ciudadanía nos movilizamos, enviamos lo que podemos, ya sea por transferencia, vamos a dejar alimentos no perecibles, etcétera, etcétera. Sabemos que Chile es un país que es extremadamente solidario y que nos ponemos con este tipo de causas. Pero yo me pregunto también, cuando existe, por ejemplo, un decreto de emergencia, a mí me parecería prudente que, por ejemplo, los supermercados, las embotelladoras, las Mm. constructoras, las que Mm. venden estos materiales Sí. de construcción, paralicen sus precios, Ese es congelen un sus tema, precios. O temazo, sea, temazo. por favor, En ¿cómo? Concepción subieron Pero no puede ser 60% posible, no la puede ser Coca-Cola, el posible agua que el embotellada. agua embotellada en un caso como este Mm. suba de precio. A mí me parece vergonzoso que nosotros como ciudadanos nos estemos poniendo con lo que podamos mientras las grandes empresas están lucrando con este tipo de emergencia. Y yo creo que cuando se decreta se decreta la emergencia para una comuna o para la región en este Debiera caso, congelar se precios. tienen que congelar los precios. No puede ser. O sea, de verdad, no puede ser. Es un carepalo No, tremendo, ¿ah? terrible. O sea, yo A veía ver, hasta los influencers y sí. maravilloso, comprando en el líder 10 millones de pesos, 5 millones de pesos, y el líder no está ni Nada. ahí.
A ver, Yasna, mire, le cuento para que también entre a la conversación y a la reflexión. Los costos de vida se suman al costo económico de todo esto. El Banco Central en el año 2021 estimó que los desastres naturales le han costado a Chile en promedio 1,2 puntos del PIB anual entre los años 1970 y 2016. Cifra que a esta altura es absolutamente conservadora. Yo creo que es más de 1,2% del PIB anual lo que se está quemando y destruyendo. ¿Qué le parece a usted este tema de cómo operan esto, lo de los precios, Yasna? Igual es complicado, ¿uno siente como un poquito de vergüenza o qué podemos hacer? Por supuesto que sí, vergonzoso. Eso es algo que debiera nacer de las mismas empresas. Creo que en el mismo lugar la concesionaria no puede haber estado cobrando peaje para hacer el ingreso. Creo que las Sí, barreras tenían que haber estado automáticamente arriba. levantadas y haber Mm, seguido el curso de todas las personas que pasaban por esas regiones. Creo que no debiera ni siquiera existir alguien que lo regule. Es mm, así como nace del común de los chilenos apoyar y ayudar sin mirar qué pasó, cómo fue, simplemente apoyar y ayudar a los que están hoy día sufriendo estas cosas terribles o estos desastres, así mismo debieran de mirarlo a las empresas. Lamentablemente esto es un caso recurrente del mismo chileno, o mm, sea, mm, hay cosas en las que yo siempre lo he dicho, tienen que ser obligadas, debe existir una ley que mm. obligue a que no suban los precios, a que se levante la barrera, porque si no existe, no lo hacen o se aprovechan, que es lo que pasa en estos casos, el haber subido el agua, o sea, el agua debería haber estado regalándose, no subiendo el precio ni manteniendo el precio. Si es un caso de emergencia, o sea, hay que ponerse en el lugar, hay que ver lo que está ahí, yo lo llevaría al mismo lugar. Creo que una cosa importante que se vio y que yo considero que es valiosa es haber estado ahí Gendarmería, por ejemplo, Mm, con los presos, con una cierta cantidad de mm, presos que estaban trabajando y ayudando y apoyando a todo lo que es la remoción de sí, escombros. mm, Creo que eso es valioso de rescatar, una buena iniciativa de Gendarmería, algo que se les dio la oportunidad, ahí estaban ellos, estos 27 presos con ciertas condiciones y que está bien el sí. apoyo que fueron a prestar, porque lo que más se requiere hoy día es eso. Bueno, les quiero invitar a que vayamos a una pausa de vuelta, sigamos un poquito analizando este tema y nos venimos a la región para ver también cómo estamos por casa y cómo nos estamos efectivamente haciendo las acciones preventivas necesarias, tomando las decisiones financieras que pudieran afectar. Usted algo dijo, Yana, respecto del 3% de emergencia. Las invito a ir a la pausa y volvemos, 9:30.